la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dile, tú eres el Rey. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa. Vamos a decirle al Señor: nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una última vez, dilo. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que
eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Padre, en esta preciosa hora, una vez más, Dios mío, nos acercamos al trono de tu gracia. Dios mío, nos conoces, sabes tú quiénes somos cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por el privilegio tan hermoso, Señor, que como hijos tuyos podemos, Dios mío, tener un Padre que guarda, que cuida, que protege. Aleluya. Dios mío, que nos libera de tantas cosas. Y gracias porque Dios eterno eres Dios. Y nosotros, Dios mío, todavía caminamos, Dios mío, como en ese propósito tuyo para poder alcanzar, aleluya, Dios mío, lo que tu corazón tiene para, Dios mío, nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar la santidad, a buscar, Señor, esa entrega, a buscar de ti, oh Dios mío, todo aquello que en tu palabra está, para que esa palabra venga y dé fuerza, fortalezca, Dios mío, y de esa forma podamos seguir caminando con ese profundo anhelo de conocerte cada día a ti más y más. Nos ponemos en tus manos en esta noche. Gracias porque podemos alabarte, podemos darte de nuestro corazón lo que hay en él. Y gracias, Señor, por el privilegio una vez más que nos das de poder escudriñar tu palabra sagrada, tu libro, Señor. Y una vez más, bendícenos como solamente tú lo sabes hacer. Glorifica tu nombre. Úsame solamente, Señor, y todo sea para que tu nombre sea glorificado. Me humillo delante de ti, Señor, y dejo, Señor Todopoderoso, en tus manos, Dios mío, todo aquello que tú quieras, Dios mío, poner para hacer, Dios mío, de nosotros tener una bendición más en este día. Por Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Quédate con nosotros, por Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Características de un obrero cristiano. Características de un obrero cristiano. La lectura, hermanos, lo que vamos a tomar como lectura esta noche está en la carta segunda del apóstol Pablo para Timoteo, en el capítulo 2, en los versículos del 1. Vamos a ver si vamos a leerlo hasta el 10, aunque tal vez no lo tengamos que usar todos esos versículos, pero lo vamos a leer hasta el 10. Y lo leemos, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando lo tengan, hermano, pues un amén, ¿verdad? Porque a veces, hermano, como que el calor y todo influye, como que nos nubla. Pero gloria al Señor, el Señor está siempre con nosotros. Y la palabra de Dios lee de la siguiente manera. Dice el versículo 1 de 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, y la palabra aquí es esfuérzate, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, dice el versículo 7. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto,
y estos por tanto son importantes, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hasta ahí lo vamos a leer. El Señor añada bendición a su palabra. Cuán importante es en nuestra vida cristiana tener siempre ese respaldo. Saber que como iglesia, como creyentes, todos pertenecemos a un cuerpo y cada uno de nosotros es miembro precisamente de ese cuerpo. Y qué bueno que hay cuando ese ajuste se puede dar para que todo funcione a la perfección. En esta carta yo puedo ver a un hombre que tiene un corazón de siervo, que tiene un corazón dado completamente al servicio de Dios y ocupado y preocupado también, porque todos podamos tener de Dios características para ser verdaderos obreros en la obra del Señor, valga la redundancia. Pablo era un hombre experimentado. Él escribe esta carta a Timoteo, la carta pastoral. Y es importante el concepto que Pablo desarrolla para Timoteo. Pienso que Pablo ya estaba sabido porque él reconocía en Timoteo a ese joven que vendría a seguir en la lucha para proseguir con el ministerio de la sana doctrina. La diferencia entre hombres es que no todos somos de características iguales. Hay diversidad en el pueblo de Dios. Tenemos unos caracteres diferentes, formas diferentes. Y en este caso yo veo a Pablo, que conoce perfectamente, según la teología, a un hombre que es como Timoteo, un joven, que era, según ha sido descrito, como un hombre pues tímido. Y la timidez no deja de ser un problema cuando alguien no nos ayude para, vamos a decir una palabra, para empujarnos hacia adelante. Y Pablo era un hombre de carácter diferente. Pero qué bueno tener ese respaldo como cristianos y recibir de esa persona que tiene sobre una manera, de una experiencia sobrenatural en las cosas de Dios. Pablo, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios hacía cosas y milagros extraordinarios y sobrenaturales por medio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Era lleno del poder de Dios en el Espíritu Santo. Por eso tenía Pablo todo eso para mostrarlo a un joven que necesitaba ese respaldo, como yo creo que todos nosotros necesitamos también ese apoyo, ese deseo, esa corrección, incluso esa palabra de exhortación, esa palabra que de repente necesitamos en los momentos que nos sentimos como que hemos fracasado, como frustrados. Pero de repente la palabra de Dios, que tiene todo lo que necesitamos, es dada por algún siervo de Dios, y uno comienza ahora a entender cuál es el propósito de Dios para no quedarnos, sino para continuar. Y en esta noche eso es lo que yo veo a un hombre inspirando a otro hombre en la fe, para que se prosiga como hasta el día de hoy. Por hombres como ellos estamos nosotros aquí en la iglesia del Buen Pastor y en muchas iglesias, tantos feligreses, precisamente porque ese trabajo Dios ha permitido que hombres hayan sido partícipes de animarnos
partícipes en esa forma que experimentemos nosotros las cosas que ellos mismos han experimentado. Y ya con un contexto como ese, vamos a empezar entonces a decir que la vida cristiana nuestra, toda la vida cristiana de todo aquel que ha entregado su vida al Señor, tiene un comienzo. Y el comienzo es un acto de fe, que es Dios mismo el que lo pone en el corazón cuando uno lee la Escritura. Un regalo de Dios, una presea incomparable, hermanos. Porque no hay otra cosa más grande. No existe jamás algo que pueda ser tan importante y tan invaluable, porque no podemos considerar qué valor tiene para nosotros todo esto. Esta noche cantábamos, nunca sabré cuánto costó. Y eso nunca lo vamos a tal vez a entender, ver todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Con ese paso de fe entonces que dimos, también eso nos ayudó para ahora ser partícipes de una comunidad de creyentes. Ese es el proceso. Ahora bien, cuando somos ya partícipes de la comunidad de creyentes, somos ahora parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Ahora bien, ¿qué es lo que viene a continuar? Pues tenemos que darnos cuenta que vamos a darle un seguimiento a esto y vamos a inmiscuirnos, como discípulos de Dios para aprender qué es lo que tenemos que hacer para proseguir en el camino que emprendamos. Segundo, ya siendo un creyente, ya siendo partícipe como cristianos en una iglesia, el punto que sigue es ahora ser doctrinados, recibir la palabra de Dios a través de la sana doctrina, como lo hacía Pablo con Timoteo, en esta carta, como lo hizo, mejor dicho. Y de esa forma, entonces, ese obrero, para ser un verdadero obrero de Dios, es decir, no debemos asumir una actitud equívoca de solamente ser como personas que estamos solamente como espectadores dentro de una congregación de creyentes. Siempre Dios llamó para que nosotros fuésemos miembros para desempeñar una función en la iglesia del Cristo. Somos un cuerpo de creyentes y tenemos que entender lo que significa el proceso, la sana doctrina. Y para esto, entonces, estudiar la palabra y saber que lo que vamos a llevar a cabo es para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Su propósito en nosotros. Ahora, como obreros debemos reunir características. Ese es el tema, características. Esas características son tan importantes para llevar a cabo la función. O sea, características o perfiles, por decirlo de otra manera, que vienen y son puestos por Dios para nosotros cuando nosotros deseamos de todo corazón servir a ese Dios que tiene para nosotros algo especial, cumplir su voluntad. Qué bueno es entonces para esto, como todavía, hermanos, como para ir preparando, pues, cómo es ese proceso. Primero, ser partícipes de la congregación por un acto de fe. Dios nos aprobó para eso, Dios nos llamó para eso. Luego, doctrinados
Pero para eso necesitamos tener el deseo de buscar de Dios a través de su palabra, leerla, estudiarla, meditarla y lo más importante, practicarla. No estoy enojado, hermanos. No estoy enojado. Ahora bien, entonces como obreros, Pablo entonces toma figuras en este pasaje que leímos, figuras gráficas. Y qué bueno es, ¿verdad? Que es importante porque a través de cosas prácticas, gráficas que conocemos de la forma como se manejan, es como el Señor siempre enseñó también cuando Él estuvo acá. Dios tomaba figuras, el sembrador salió a sembrar, y de esas formas, para que nosotros pudiésemos entender perfectamente aquello que estaba escondido desde tiempos antiguos, ahora vino a ser con toda la sencillez entendido por nosotros a través de estas muestras gráficas de cosas ejemplarizantes que conocemos nosotros, verá, a la perfección. Entonces, para empezar, Pablo usa aquí una figura como soldado, dice Pablo, como atletas, segunda figura, y luego habla del sembrador, que son los tres tipos de funciones, de formas, de cómo cada una de estas cosas se desenvuelve en lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y comenzamos viendo el versículo 1, cuando dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío. Pablo había tomado a Timoteo como su hijo espiritual. Allá en Hechos 16, creo está la escritura, donde dice que Pablo, cuando llegó a Derbe y a Listra, dice que ahí se encontró a ese joven Timoteo, no sabemos si por primera vez, pero dice que de ahí toda la gente, en el siguiente versículo dice que la gente daba buen testimonio de este joven. No sé yo si Timoteo había ya sabido algo en relación a lo que Pablo era. Probablemente lo sabía porque estaba allí pues en ese tiempo. Pero es importante el testimonio que se da. Y yo creo que esas son las formas en que Dios escoge en su llamado, porque hay como particularidades muy especiales para llevar a cabo eso que Dios quiere hacer en nosotros. Como soldados, entonces, la armadura de Dios, verá en Efesios 6. Yo pienso que tenemos que describir perfectamente bien y traer a nuestra mente la función que desempeñará siempre un soldado. Un soldado tiene que ser primeramente adiestrado, igual que el creyente cuando comienza, tiene que comenzar dando esas primeras disciplinas que él recibe para practicarlas. La hora de acostarse, la hora de levantarse, el buen alimento, fortalecerse cada día su cuerpo, ejercitándolo cada día. Y todas esas cosas vienen a formar o a constituir a un soldado que puede estar siempre dispuesto a la hora de un combate. Pregunto yo esta noche, ¿cuántos de nosotros tenemos esas disciplinas en nuestra vida cristiana? ¿Cuánto dedicamos nosotros para que esas disciplinas que son tan importantes, y son hábitos, hermanos, que debemos nosotros adecuarnos a ellos en nuestra propia forma de crecer en el camino en que caminamos como creyentes en Cristo? El Señor les dijo a los discípulos, allá en Hechos
capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el poder, hermanos, que debemos anhelar. El Espíritu Santo es dado a nosotros, según Efesios 1:18, dice la palabra, como primicias, como las arras, por decirlo, de nuestra herencia. El asunto es que no podemos quedarnos solamente con que el Espíritu de Dios venga a nosotros, sino que lo importante para nosotros es activarlo en nuestras vidas. Desear que cada día crezca, darle ese rendir nuestro para que Él pueda señorear en realidad. Y de esa forma entonces vamos a tener la convicción propia de que no es por nosotros, pero que Dios está para respaldarnos en lo que necesitamos cada día. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo estas cosas. Nos equipó, hermano, como soldados. Nos dio todos y lo tenemos todo de parte de Él para ser esos soldados que podamos pelear, combatir, porque tenemos todas las características, porque sabemos que enfermizos, endebles, ¿qué podemos hacer contra todo lo que nos espera en una batalla? Pues de hecho no vamos a poder ser vencedores si no estamos preparados para eso. Entonces la vida nuestra consiste también en eso. Consiste entonces, hermanos, en que nosotros tenemos que orar, tenemos que anhelar, tenemos que desear que eso se produzca en nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra vida de oración. El ayuno es importante, aunque pienso que se practica, no sé si en poca escala en el tiempo actual, pero es tan importante el ayuno, tan importante la oración, tan importante la lectura, el estudio, la meditación de ella. Y eso lo da, hermanos, el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y qué bueno que en el capítulo 11, creo, del Evangelio de Lucas, en el versículo 13, encontramos ahí que Lucas escribe y dice, pero hablando del Señor Jesucristo, dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pide? Parece que fuera difícil, ¿verdad? Pero el camino está abierto, el camino es práctico, ahí está para nosotros. Descuidamos probablemente estas cosas y por eso necesitamos una vez más renovarnos cada día en el poder de Dios. Tenemos que ser obedientes a los preceptos, a todo aquello que la palabra de Dios nos impele a que vayamos haciendo conforme al mandato y a esos preceptos de nuestra vida en nuestro servicio a Él y someter nuestra voluntad completamente a Él. Salmo 119, versículo 97, parece es cuando el salmista dice, oh, cuánto amo tu ley. Y esa ley que es, el salmista dice, ama, esa ley, hermanos, es la que nos evita llevar a cabo a veces cosas
que nuestra carne anhela, y Él es el que nos detiene, esa ley nos detiene. Entonces es importante para nosotros amar la ley de Dios, servirle a Él a través de someternos a Él. Ahora, como soldados debemos sufrir penalidades. Aquí la palabra lo está enseñando, lo que leímos. Pablo en el capítulo 1 de este mismo libro que estamos viendo, Pablo se lamenta y le escribe a Timoteo en esa carta, en el capítulo 1, dice Pablo que él había lamentado el abandono de todos aquellos seguidores de él que en Asia lo habían abandonado. Y dice todavía, declara los nombres, de los cuales eran Figelo y Hermógenes. Y más adelante también Pablo lamenta cuando dice que Demas también se había apartado de él, amando más a este mundo. Pablo como que sufre por todo eso. Y si vamos a ver el testimonio de Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, creo del versículo 16 en adelante, vamos a ver que después de Cristo yo creo que es el hombre que más puede hablarnos de sufrimientos, de penalidades, de tantas cosas adversas en su vida por servir a un Dios vivo y verdadero, por entregarnos, hermanos, ese paquete que estaba vedado antes, pero que fue descubierto en la persona de Cristo, y Pablo lo entendió perfectamente bien. ¿Había experimentado todas estas cosas? Sí. Ustedes y yo no sé si las aflicciones que hayan pasado ustedes o hayan sido tan fuertes, pues, como para decir, bueno, el Señor me libró de esta cosa tan tremenda, ¿verdad?, que pasó en mi vida. Yo sobreviví, hermanos, a accidentes cuando fui. El primer accidente al que yo sobreviví fue a los 9 años. Me declararon muerto en ese accidente. Por segunda ocasión también sufrí un accidente también de tráfico, de tránsito. Ya siendo un poquito mayor, pasé por 3 accidentes en los 3 accidentes a mí se me dio por muerto. Pero estoy aquí esta noche. Dios me tenía guardado para algo que nunca entendí. Es ese Dios, hermanos. Nos guardó, nos guarda y nos guardará siempre. Una vez predicando, el hermano don Pedrito Oliva, el anciano de la iglesia con el que andábamos, yo andaba solamente repartiendo literatura, mis primeros pasos. Pero cómo agradezco a Dios por ese anciano y por 3 hermanos que siempre estuvieron cerca de mí para ayudarme en mis primeros pasos dentro de lo que es el Evangelio. Por eso decía cuán importante es ese sustento, que Dios ponga gente para que nos apoye, y uno va descubriendo entonces en ellos cosas que uno de repente dice, yo deseo tener esto que este hermano Dios le ha dado a él. Y es bueno, hermano, anhelar las cosas buenas es bueno. Y no podemos evadir las situaciones que vienen a nuestra vida. Por eso dice, sufre penalidades. Pero ¿en qué forma es que va a sufrir usted penalidades? ¿En qué forma es que nosotros vamos a pasar por esas crisis? Pues no estamos exentos de que vengan a nuestra vida, porque esa es la vida cristiana, esa es la vida que Dios ha elegido para nosotros, para saber qué es lo que hay en el corazón nuestro. Todo esto que ahora pasa en el mundo, todo esto es permitido por Dios. Pero yo creo con todo mi corazón que yo, en mi caminar cristiano, puedo darme cuenta que es como para nosotros este tiempo. Es para probar lo que hay en nuestro corazón. Es para probar nuestra fidelidad. Es para todavía que se acrecente en nosotros
la razón por la cual seguimos a ese Dios que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Wow. Esa vida cristiana, hermano, nosotros sabemos que van a venir a nosotros esas cosas, pero con el poder de Dios, la actitud que debemos tomar nosotros no es evadir, no es huir, sino confrontarlas, encararlas, de tal forma que podamos salir vencedores no por nosotros, sino por aquel que dijo: no con espada ni es con ejército. El Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate. ¿Cuántas veces aparece la palabra esfuérzate? En la palabra de Dios muchas veces la encontramos. ¿Hacemos nosotros ese esfuerzo realmente? Queda para nosotros la pregunta. Cuando él dice en el versículo 2, dice la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos, a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está diciendo a Timoteo que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Eso es la recurrencia, ese es el orden, ese es el río que corre hacia adelante, que no se detenga. Y esas son las características, pues, que debe tener un hombre de Dios, ¿verdad? Saber que por nosotros mismos va a pasar siempre un tiempo, porque para todo en la vida de nosotros, en la vida del ser humano, siempre hay un ciclo que se cumple, pero el seguimiento hay que darlo siempre. Por eso es que en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor, ¿verdad?, al dar la ley en el capítulo 6 de Deuteronomio, cuando Moisés dice: escribe esto, enseña a tus hijos, escríbele en las puertas. Entonces, ese era el seguimiento, hermanos, para que esto prosiguiera de forma tal que jamás dejara de ser en nosotros ese amor por las cosas de Dios. Estos hombres fieles primero tendrían que ser depositarios de las grandes verdades que ellos mismos tendrían que comunicar a los demás. Depositarios de esas cosas. Nosotros ya somos eso, hermanos. A nosotros oímos mensajes, escuchamos predicaciones que tocan nuestro corazón y nos hacen ver esas verdades que el mundo de afuera necesita y que desconocen. Entonces, las verdades que comunicaríamos. Dice, pero hay una característica importante para eso. Y Pablo dice que sean idóneos. Y esta palabra conlleva la idea de ser capaces y calificados para este tipo de tareas. Un neófito no puede, hermanos, enseñar. En Juan 16:33, el Señor les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta noche de igual manera: en el mundo tendréis aflicción. Pero si el texto se quedara ahí, pues qué pena. Pero está el plato completo ahí, ¿verdad? Mas confiad, yo he vencido al mundo. Penalidades vamos a ver las semanas, pero tenemos el respaldo divino. Mas confiad, yo he vencido eso. Capaces. De esta manera entonces vemos a un soldado que sufre penalidades porque cuando pelea, hermanos, tiene que recurrir a un terreno que a lo mejor no conoce, a una confrontación que no sabe cómo va a ser presentada,
pero que está capacitado para poder pelear y poder salir vencedor cuando está enteramente preparado para llevar a cabo y poder ser alguien que sabe y pelea con el objetivo de no ser vencido. Como segunda cosa, vemos aquí, porque solamente voy a hablar de esas cosas, de esas gráficas que Pablo mostró. Soldado, atleta. Pablo conocía estas cosas. Y Pablo por eso toma esta figura. Y eso es lo que debemos nosotros considerar siempre. Atletas. ¿Qué es lo que hace un atleta, hermanos? Lo primero que un atleta hace es comer saludable, alimentarse de la mejor manera, en otras palabras. También ejercitarse, crear hábitos importantes de disciplina, porque tiene que estar preparado precisamente para ser eso, un verdadero atleta. Cuando veo yo esta figura, Pablo utiliza esta figura, y Pablo probablemente conocía de esto, de las competencias que en el tiempo en que él ministraba, eran cosas que eran pues como normales porque acontecían siempre. Ahora, eran esas competencias de luchas entre gladiadores o luchadores que tenían que confrontarse cuerpo a cuerpo, una lucha corporal uno contra otro. Y habían luchas que tenían que considerarse hasta que el vencedor tenía que destruirlo y el vencido moría en él. De forma que Pablo conocía perfectamente esto, que los luchadores tenían un cuerpo y figura tomada de estas competencias, y luchar entonces porque habla de un encuentro entre dos fuerzas. Ese es el punto, un atleta para luchar. Y en lo personal, para nosotros, cada uno de nosotros, es importante saber que nosotros tenemos que enfrentar cada día en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, vamos a enfrentar al enemigo cara a cara. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Luchando, dice la palabra, de acuerdo a las reglas impartidas, porque dice un atleta, pero ¿qué? Que sepa desempeñarse de acuerdo a las reglas que están dadas para llevar a cabo ese pleito, esa lucha. En lo espiritual, entonces, Pablo aconseja a Timoteo que él debía desempeñar un ministerio conforme a los lineamientos y de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no puedo pelear de otra manera, hermanos, contra las cosas adversas. Yo creo que tampoco ninguno de nosotros puede. Tenemos que tener primeramente la palabra de Dios en nosotros y el Espíritu Santo, que es la fuerza para darle el poder a esa palabra. Cristo eso fue lo que usó como su arma para destruir al enemigo, la palabra. El Señor dijo, en referencia a lo que significaba la relación misma de Él con el Padre, dijo, porque Él me envió, Él conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29. Entonces, luchar legítimamente implica para nosotros vivir una vida cristiana agradable delante de Dios, primeramente, y luego desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Wow.
En Jeremías 48:10 hay un versículo que es fuerte para esto. Dice Jeremías 48:10, maldito aquel que haga la obra de Dios. Y esa palabra es fuerte. Y uso una palabra que, ya que se me vino ahorita, pues vamos a verla. Creo que dice indulgente, pero voy a checarlo. Pero está en Jeremías 48:10. Entonces tenemos que tener siempre cuidado cuando estamos hablando de hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a lo que Dios nos dice hacer. 48:10 de Jeremías. Maldito, si ese es el versículo, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. No podemos, hermanos, tener ese tipo de maldiciones si conocemos lo que tenemos que hacer, el llamado de Dios para nosotros. Damos gracias a Dios porque nosotros aquí en la iglesia, en el Buen Pastor, vemos la sana doctrina que se predica, vemos que estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña, y uno puede sacar todas las conclusiones que uno pueda sacar, pero al final uno se da cuenta que eso es lo que Dios pide, ser instruidos en la sana doctrina, como Pablo le dice a Timoteo también, la sana doctrina. Entonces Él espera de nosotros que hagamos un trabajo de excelencia para Él. Para hacerlo con excelencia, ya dijimos que tenemos que pasar por el proceso primero de ser capaces, de ser formados, de estar dispuestos y tener todo lo que corresponde en nosotros para poder hacer la obra de Dios. Aquí en la iglesia, gracias a Dios que yo veo a hermanos, ¿verdad?, que se esfuerzan. Yo veo que quieren cada día más y más, ¿verdad? Y siempre que yo, en mi oración, me humillo delante de Dios, porque me gusta humillarme delante de Dios, hermanos. Lo que le pido a Dios es, Señor, llena cada día más y más los vasos. Que tu Espíritu tome el control de cada vida de mis hermanos día a día. Eso lo necesitamos todos. ¿Por qué? Porque ese es el potencial que se va a poder desarrollar una vez que esto se culmine en cada vida, en cada corazón. Ahora, ya vimos dos figuras de las que Pablo habla. Soldado, conocemos cuál es la función de un soldado, y conocemos ahora lo que Dios pide de nosotros, que lidiemos legítimamente como atletas y como soldados, estar bien preparados para poder lidiar, para poder vencer en las batallas. Ahora, la tercera cosa es a considerar, trabajar como el labrador para la tierra. Versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No, nunca es a la inversa. Nunca es a la inversa. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Figuras, hermano, que uno puede darse cuenta, ¿verdad? Porque aunque no seamos campesinos, tal vez, pero hemos visto el trabajo de un campesino, hemos visto la labor de un agricultor. Y conocemos entonces parte de lo que eso tiene como esfuerzo. Trabajar como el labrador. En primer lugar, ¿qué es lo que hace un labrador para comenzar luego la tarea? Pues lo primero que hace es quitar todo el monte, todo aquello que estorba a la tierra, para dejarla lista de alguna manera. Y eso no es fácil, es esforzarse. Luego, después de que la desmonta, quita todo eso,
ve que ya es la hora de poder llevar el arado y ara la tierra. No es tarea tampoco fácil. Uno ve esos trabajos, hermanos, los campos, y uno mira que el candente sol está ahí y ellos están haciendo esa labor, nada fácil. Pero eso es lo que Dios pide de nosotros, hermanos, porque la tarea tampoco es fácil. Decía yo, una vez que me puse a enseñarle a los bisnietos, yo les decía una palabra, ¿verdad? Les decía yo, nada que vale la pena es fácil, les decía yo, ¿verdad? Nada que vale la pena es fácil. Y lo estuve repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya lo saben, sí, estaban. La Chiseldi, que era la que mayor, tenía como 5 añitos ya. Ya lo sé, abuelo, ¿para qué me estás repitiendo, verdad? Y el día siguiente le pregunto, ¿qué fue lo que aprendieron anoche? Que lo fácil es fácil para hacer. Nada. Y se lo habían aprendido, hermano, ¿no? Volver otra vez con ellos, ¿verdad? Volver otra vez con ellos, volver otra vez con ellos. Tremendo es cuando no se interpretan bien las cosas. Dice que un maestro, ¿verdad? Una maestra, tenía a su alumno ahí, y entonces este alumno le faltó completar su tarea en una multiplicación. Y le dijo a la maestra, bueno, dice, aquí te falta terminar esto, ¿por qué no lo terminaste? Le dice, es que, profesora, es que no me cabió. No me cabió. Y entonces la tarea le dice la maestra, no se dice no me cabió, se dice no me cupo. Así que para que aprendas esto, mañana traes 300 veces la palabra cupo escrita. Y yo te la voy a revisar como tarea. Y el día siguiente aquel jovencito, el niño es escolar, llegó con la tarea de la maestra y le dice la maestra, yo te dije que eran 300, pero aquí solo hay 299. Mire, profesor, es que el último cupo no me cabió. Perder el tiempo, hermanos. Arar. Admiro el trabajo de los maestros. Arar la tierra. Desbaratar todo lo árido del terreno. Eso es lo que Dios quiere, desbaratar en nosotros todo lo árido del terreno. La tierra de nuestro corazón, hermanos. Sacar todo aquello que nos está perjudicando. Todo aquello que de repente, hermanos, como que nos quiere llevar otra vez a prácticas que ya dejamos atrás. Pero gloria a Dios, hermanos, que ahí tenemos la presencia misma del Espíritu de Dios. Y esa es la ley de Dios que nos detiene y nos da la victoria cuando podemos triunfar sobre todas esas cosas que de repente en el hombre viejo quieren otra vez aparecer. Árido del terreno. Y después de que ha hecho todo esto, viene y siembra la semilla. Pero qué bueno fuera que la semilla está sembrada y ya está. No. Sigue la tarea ahora, regarla. Y cuando la semilla empieza a brotar, pues hay que quitar, hermano, toda esa hierba mala que de repente le rodea. O sea, no es un trabajo fácil. Es un trabajo que también lleva un proceso. Y ese es el trabajo de Dios en cada una de nuestras vidas cuando decidimos nosotros, hermanos, darnos cuenta que para obtener ese buen fruto hay que pasar por todo ese proceso de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que si no hacemos bien el trabajo en su totalidad, ¿cómo podemos pretender entonces tener una buena cosecha? Pregunta entonces que queda para nosotros. Ahora, la connotación para un trabajo, hermano, como este, del agricultor, del sembrador, se describe en el griego, hermano, y la idea que tiene en el griego es extenuarse. Extenuarse, o sea, quedar exhausto. Trabajar hasta el cansancio. Agotador. O sea, nuestra vida, como nos dice el hermano Rafael en una predicación, ¿verdad? Si fuera una carrera de 100, 200 metros, pues
Sería fácil, ¿verdad? La corremos, pero lo de nosotros no es eso. Nosotros estamos metidos en un maratón, hermanos. Y ese maratón es hasta el último día, llegar a la meta. Qué bueno que es así, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Y esta extenuación, por eso es que el Señor, considerando realmente la situación nuestra, considerando la situación en el momento en que Él estaba, tuvo a bien decir a nosotros, en el Evangelio de Mateo también 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El trabajo es arduo, pero hay descanso en el Señor. El Señor es nuestro descanso, nuestro reposo. Entonces, el trabajo, hermano, en cualquier ministerio a desempeñar, y esto ya terminando lo que estamos viendo, no consiste solo en cumplir, hermanos, con formulismos, legalismos, no, sino que se trata de una entrega incondicional, total, para nuestro servicio a Dios. Y qué bueno que yo puedo saber que hay hombres que incondicionalmente han determinado entregar todo a Dios. Pero jamás Dios ha sido el Dios que no ha dejado de ir cada día más y más, haciendo crecer realmente, ¿verdad?, a esa clase de hombres y mujeres que se han determinado a servirle de todo su corazón y le han entregado todo a Él. Hay de ese tipo de hermanos, hay de ese tipo de creyentes. Nosotros en lo que podemos hacemos todo aquello que está y entendemos que lo podemos hacer para llevarlo a cabo, pero es tan importante, ¿verdad?, saber que nosotros pertenecemos a ese cuerpo de Cristo y que tenemos que desempeñar esa función de forma que incondicionalmente, ni preguntar siquiera el por qué o para qué Dios pide algo de nosotros. Cuando Él lo pide es porque sabe que usted y yo podemos ser capaces de llevarlo a cabo, porque Él va a dar siempre todas las herramientas, porque Él nos va a dar todas las capacidades que necesitamos para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos para Él. Termino, hermanos, esta noche leyendo solamente un versículo más en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 10. Solamente leerlo, porque es como parte de una verdad escrita para nosotros. Y dice Pablo ahí que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajamos, sufrimos oprobios. Todos estamos incluidos en este versículo. ¿Y qué más dice Pablo entonces allí? Porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos, y esa esperanza es Cristo en nosotros. Según Colosenses 1, Cristo nuestra esperanza de gloria. Que en el Salvador, el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Esta noche, hermanos, yo creo que es bueno reflexionar. Yo creo que no es bueno solamente tener una información, porque no es lo importante. La información solamente nos enseña a nosotros lo que debemos hacer. Y lo importante para nosotros entonces es la práctica. Lo que aprendimos, empezar a llevarlo a cabo en nuestra propia vida para que se pueda llevar a cabo y realizarlo. De tal manera que vamos a tener siempre, de parte de Dios,
el respaldo de Dios. Nos vamos a poner de pie, hermanos, esta noche. Amantísimo Señor, Dios de misericordia, Dios, el creador de todas las cosas, el dador de la vida. Ese Dios que es incomprensible para la mente humana de poder, Dios mío, definir la infinita grandeza de su poder, su infinita misericordia, su infinita gracia, su grande bondad que es infinita también. Señor, gracias, porque te fijaste, Dios mío, en nosotros, porque de alguna manera viste que podíamos, Dios mío, ser parte ahora, Dios mío, de ese ejército que milita, Dios mío, de la forma que como tú, Dios mío, en tu misericordia nos has preparado, nos preparas día a día para lidiar, para enfrentar, para saber, Señor, que tenemos que tener una dependencia completamente, no de autosuficiencia humana, sino del poder que procede de ti, ese poder que es todo poder. Padre, ayúdanos para que esas características de un buen soldado, de un buen atleta y de un buen sembrador o un buen labrador, Señor, puedan ser características que en la vida cristiana, que en nuestro caminar diario, podamos nosotros mostrar que, Dios mío, es por ti. Pablo le enseña en 2 Corintios 3, que nada de lo que tenía, él decía, no lo tenía, sino lo había recibido de parte de ti. Porque tú eres el que das las maneras, las formas, el poder, las fuerzas. Y esta noche solamente nos dices, esfuérzate nada más. Haz lo que te corresponde hacer. Medita. Para que en esa meditación seas como ese árbol plantado, Señor, en hojas, en ríos que corren, que el fruto va a ser dado a su tiempo y que la hoja jamás caerá. Padre, capacítanos para esto como iglesia tuya. En esta noche yo pido por esa bendición para cada hermano en esta noche. Señor, que seamos llenos cada día más y más de esa unción preciosa de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para dar lo que podamos dar, Señor, pero ser eficaces, eficientes en aquello que tú quieres que hagamos para ti. Bendícenos como iglesia, bendícenos como padres, bendícenos como hijos, como abuelos, para poder ayudar todavía, Dios mío, a aquellos que todavía deambulan sin Dios y sin esperanza. Gracias por este tiempo tan especial y un privilegio tan lindo que nos das de poder acercarnos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y así poder hallar gracia para el oportuno socorro. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia en todas partes de la tierra. Guárdanos, Dios mío, siempre
Dios mío, bajo la sombra preciosa del Altísimo. Y una vez más, gracias, porque no nos has dejado, porque tu palabra es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, una vez más, gracias. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración que solamente como Dios tú mereces. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos y para gloria de tu nombre te lo agradecemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.